Con Julio Canario, en el día de hoy, vamos a hablar de ética. A propósito de derrumbe, ¿verdad? En el YC, ¿se habrá derrumbado la ética? Y además del YC, ¿se derrumbó la ética con Luis Abinader y recursos en los paraísos fiscales? Pero además, con relación a la Fundación Ético, ¿qué tenemos, Raúl? Bueno, señores, contamos con la presencia del doctor Julio Canario, como ha señalado mi compañero José Manuel Mesa. Vamos a hablar de ética. Y esta interrogante que nos planteamos, incluso en el título de este episodio, ¿se derrumbó la ética en el YC? La pregunta que nos hace aquí en Mesa Redonda nuestro compañero José Manuel Mesa, la vamos a desarrollar en esta interesante participación del doctor Julio Canario. No se vayan. Mira, Raúl, uno siente una ausencia de ética a todos los niveles, sobre todo no solamente en la parte política, sino también en la parte empresarial. Y los que incurren en esa situación son los que más la defienden, son los que más la pregonan y dicen que hasta éticos son. Entonces, uno le llama poderosamente la atención cuando usted ve, por ejemplo, a un presidente hablando de ética, pero los recursos de él están en paraísos fiscales. Uno funcionario hablando de ética y su capacidad profesional está siendo muy cuestionada y aspiran hasta la presidencia de la República. Y tú ves en el perfil de ellos de que emprendedurismo, como que si eso fuera una profesión. Entonces, ante toda esta ausencia, yo diría de conciencia más bien, no de ética, porque se incurre en la falta de ética cuando no se tiene conciencia. Porque cuando se tiene conciencia, usted me dice, señor Julio Canario, si tengo o no razón. Cuando usted no tiene conciencia, usted no tiene ética. Es lo que yo entiendo. ¿Verdad que sí? Así que vamos a hablar de eso, Julio. Muy bien, muchas gracias por la invitación, señor Mesa, Raúl. Estoy encantado de ser invitado acá a su espacio y conversar sobre estos temas de ética. Lo primero es desmontar el concepto de ética. Se habla mucho de ética. La gente cuando quiere juzgar a otro, generalmente te dice, tú no tienes ética. Chequea a fulano que es un empleado con falta de ética porque falló en algo. Sin embargo, es importante aclarar que la ética trata sobre buenas prácticas, no sobre las malas prácticas. Las malas prácticas las dejamos al juez, no a los abogados que ustedes conocen de esta área perfectamente bien. Y luego la ética trata sobre juicios de valor y sobre reflexionar sobre lo que hacemos. Acerca del YSEC, las preguntas clave para un eticista son, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer de cara al futuro a evitar que esto siga ocurriendo? Porque ya lo del YSEC ocurrió y ahora corresponde a la ley juzgar el hecho, el evento. Si hubo allí buenas o si hubo allí malas prácticas. Si se protegió la vida de personas pensando que allí se reúnen personas a disfrutar, a gozar en eventos públicos, es normal que haya medidas adicionales para personas en esos espacios. Ahora, corresponde a la ley revisar los hechos allí y todo lo que pasó y que obviamente se levante evidencia que todo el pueblo dominicano está esperando que se haga allí justicia. Justicia es uno de los conceptos éticos cardinales. A veces la gente pregunta, ¿qué es la ética? ¿Qué es eso de ética? Yo aprendí ética en mi casa y algunos dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, como si la ética Mesa fuese algo subjetiva. La ética no es subjetiva. Existen subjetividades en la ética de acuerdo a las ideas que cada persona pueda tener sobre qué es bueno y qué es malo. Ahora, la ética no es igual a moral. La moral se pregunta acerca de qué es correcto o malo en una sociedad específica. La ética reflexiona poco más allá sobre esos elementos que nos hacen a nosotros
considerar que esas prácticas son buenas o sean malas. Así que en el caso de Yeset hay mucha cuestionante en el día de hoy. Hay mucho de qué hablar. Así que estamos aquí para compartir con todos los que nos escuchan esas verdades o mentiras, y a la ética toca poner un ambiente metodológico de discusión. Bueno, estamos conversando con el doctor Julio Canario, presidente de la Fundación Éticos, que con él vamos a desarrollar en este episodio junto a nuestro compañero José Manuel Mesa algunos puntos de interés alrededor de esta introducción que ha hecho con mucha razón nuestro invitado, el doctor Julio Canario, que es profesional de la conducta humana y de la psicología y que trabaja de manera muy particular en temas que tienen que ver con la salud global, de lo cual vamos a desarrollar en el desarrollo, valga la redundancia, de este podcast. Julio, hablando de la ética, tú entonces mencionaste lo de la moral. Ciertamente la moral se ajusta a cada cultura, porque, por ejemplo, cuando uno da una mirada en el mundo árabe, tú te encuentras con un individuo que ahí se practica, por ejemplo, la poligamia. Desde el punto de vista moral, eso es aceptado, es una norma aceptada que un hombre tenga más de una mujer viviendo inclusive en una misma casa. Entonces, desde el punto de vista moral, para ellos es correcto. Sin embargo, de este lado del mundo eso no es moral. O sea que ciertamente la moral va aplicada a la cultura y a cada país, a cada situación. Ahora, yo quiero aprovechar, Julio, algo que siempre me llamó la atención en un curso que yo hice precisamente acerca de ética, y ahí conocí a la filósofa española Carmen Adela Cortina, que hace un planteamiento muy interesante de si la ética es rentable o no, de cara al hecho de que ella es una asesora. Empresas españolas la contratan a ella, y sabemos todo lo que pasó con Enron en los Estados Unidos, donde directivos vendieron sus acciones el viernes porque el lunes iba entonces a venir la intervención de las autoridades. Entonces, desde el punto de vista ético, fíjate lo que dice Mesa, que no es ético que un empresario o un presidente de la República le esté pidiendo un funcionario como el presidente a la gente que paga impuestos, sin embargo tiene su dinero en paraísos fiscales. Es decir, hay una contradicción entre el decir y el actuar. Entonces, Julio, hago este preámbulo para que tú nos digas si tú coincides con el planteamiento de esta filósofa española, y cómo en República Dominicana pudiéramos pensar en que los empresarios, voy a hablar en términos concretos con los empresarios, entiendan que la ética sí apoya, contribuye a la rentabilidad. ¿Tú estás de acuerdo con ese enfoque de la filósofa Carmen Adela? Coincido 100% con la profesora Adela Cortina y su planteamiento sobre la ética. Es lamentable que en nuestro contexto latinoamericano, en República Dominicana, los empresarios no han visto. O sea, no tienen ese enfoque, ¿no? No han visto el significado de la ética en los negocios. Es una cruda realidad. O sea, tú lo planteas como lamentable ese hecho. ¿Por qué, Julio? Lamentable. A ver. Te voy a hacer un ejemplo específico en el campo de la salud. En el campo de la salud existe un profesional que hoy en día está en hospitales públicos y privados, por decirlo así, en Estados Unidos. Se llama un bioeticista que está 24/7 a la orden de las personas, de los médicos y de todo el plantel físico. Es una carrera profesional que ya hay personas que se gradúan incluso de doctorado en bioética clínica. ¿Y por qué? Es la pregunta, Raúl. O sea, ¿por qué se da eso en un país desarrollado como Estados Unidos? ¿Por qué? Porque se ha visto la necesidad en aumentar la calidad de la asistencia. Y el hecho de que un bioeticista esté llena un vacío que no hay ningún otro profesional que lo pueda llenar. Tanto los médicos necesitan consejo ético sobre la mejor forma de proceder en distintos ámbitos en el ejercicio diario. Es decir, quiere decir, así como pan caliente, necesito a alguien que me recomiende que te guíe, cómo debo proceder acá. No un experto técnico en el ámbito médico, porque ya ellos son los expertos. Ahora vienen dudas éticas en el momento, como si se debe o no aplicar un procedimiento el que fuese. Y en estas instancias, que son muchas, tanto del inicio de la vida como final de la vida. Piensa tú en un adolescente que llega probablemente con un aborto en curso. ¿Qué hago? La ley dice no al aborto. Ahora, el dilema, médico, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Ahí viene el dilema y tú debes responder. ¿La criatura o la madre? En segundos. Tú no tienes tiempo para salir y leerte un libro de bioética. Tienes que resolverlo en el momento.
Bueno, existen bioeticistas 24/7 en la planta resolviendo problemas. Perdón, Pero- Julio. pero- Julio, Carlos, ahí dime una tuvo- cosa, José Manuel. ¿Tú habías escuchado eso? ¿Alguna vez? Porque tú tienes familiares que son médicos. Sí. ¿Tú habías escuchado eso? de- De que existe un ¿cómo se llama? Bioeticista. Bioeticista, una persona que guía a esos médicos ante situaciones que se presentan. ¿Tú habías escuchado eso? Yo no. Honestamente, yo nunca había escuchado. No, yo no o sea, había- ¿se convierte en qué, Julio? ¿En un guía en esos procesos? Es un consejero, Un consejero. un asesor. Oye, eso, Mesa. ¿no? Un consejero. Pero Un coach. ese consejero, ese asesor, parte de un historial médico o de un problema que se presente inmediatamente. Exactamente, perfectamente. Parte del caso clínico y la situación que la persona que tiene la situación va a pedir la ayuda. Digamos que tú eres tú manejas cirujano. las finanzas públicas, ¿no? Y alguien tiene, o no públicas, privadas, alguien tiene un problema con la DGI, va donde ti te pregunta qué hacer. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Sí, Y se da ¿qué lo pasa? mismo entonces. Sí, así es. Entonces, ¿Se da lo igualmente, mismo? un médico tiene una situación con un paciente, Pero mira qué interesante. un psicólogo, entonces va a donde el eticista, ¿qué yo debo hacer en este caso? Mira. Imagínense que eso aplica a todas las carreras. Bueno, yo no Eso sé aplica a tú. toda la profesión. En la ética pública, en la ética empresarial, no importa. Sí, pero es como yo ahí comparto con Raúl, yo no había escuchado esa parte. Esto es lo que se Pero así habla en haría los- en falta en los nuestro círculos. país, Mesa. Ante tantas situaciones que ocurren. Debe Debería existir esa figura. Debe existir. Me llama poderosamente la atención, no sé qué tú piensas, de este planteamiento que hace Julio. sí, debería existir. Yo no sé si existe, honestamente. Habría que ver. Hay unos pininos en Ajá. República Dominicana. Tenemos entre ellos al doctor Miguel Suazo, que es la figura principal en el país en cuanto a la ética clínica y que ha hecho esto en algunos centros del país, ¿no? Específicamente en Plaza de la Salud. Es un ejemplo de los muy pocos ejemplos donde hay comités de ética. Que esa es la otra instancia. Pero espera, pero- una cosa es que existe el comité de ética y otra cosa es que se lleve a cabo. Porque de llevarse a cabo, pues los escándalos que salen a diario ¿No habrían ocurrido? no habrían ocurrido. Pues han ocurrido Es lo que yo situaciones. creo. Coincido si la figura contigo. está, Ajá. no se está Coincido. usando. Hay algo entonces que no está Hay funcionando. algo que no está funcionando. Pero interesante que el planteamiento, al menos. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué Mesa te dice eso? Porque entrevistamos a un señor aquí que su hija, un brillante, ¿te acuerdas, Mesa? Y así es. Adolescente, falleció en la Plaza de la Salud y él la ha llevado a una situación muy penosa. Él dice que se la O asesinaron. sea, bueno, que no le dieron la atención y que debieron haber. Es lo que él dice, que se la asesinaron. Sí. Entonces, vean Pero- que esto pasa Mesa a diario Sí. todos los días en un ámbito clínico médico. Entonces, por Pero eso tú dijiste del comité, me gusta que determina la idea del comité. Dice que hay un comité de ética. los comités de ética Ajá. están en el reglamento Sí. del Ministerio de Salud Pública, que todos los hospitales deben tener un comité de ética. Sí, eso sí. Eso sí tú sabías. Sí, eso sí. Pero no es que no un existe médico. en los hospitales. Vamos a aclarar, hay un Ajá. comité de ética público, que esto es los famosos comisiones de ética pública, Sí, ajá, que sí. son No, distintos eso es el a MAP. los comités. Eso lo promueve el MAP. El Ministerio de Administración Pública, el MAP. Y Pero ahora del Ministerio de promueve la Salud. Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, promueve las comisiones De ética. administrativas. Sí, va administrativa. ¿no? Esa Entonces, un tema. Milagros Ortivo, Ortivo, que sí. no funciona. Bueno, Allí ya es una está. opinión de Mesa. Ya eso, ¿verdad? La mía. No, es una opinión tuya. Pero no que no es opinión mía. Claro. Es que no es lo que tú digas. Pero no, eso es lo que tú haces. Bueno, pero. ¿Qué ha hecho Milagros Ortivos? No, pero ya. Digo, ahí. no, lo que digo es que se hace otra Pero no es vertiente. una opinión mía. Claro, porque existe la comisiones. Pero que existe como nombramiento, como nómina. Pero fíjate que Julio te está diciendo que existen esas comisiones. Pero yo digo Para que sí. aclarar, Pero Como eso es nómina. en la administración pública. Para aclarar, yo desconozco Sí, sí, cómo la anda intríngulis, sí, ok. las comisiones de ética Sí. pública. Hace un tiempo estoy Sí. vinculado a esas acciones. Pero en salud, tú dices, en en salud, salud. coincido con Mesa en Ajá. el sentido de que hay muchas por nombramiento. Toman uno de aquí, Ajá, uno sí, de ajá. allá, hacen un listado. ¿Y en la práctica? existe el comité de ética. Exacto. Y en la Bueno, práctica. En la práctica no existen. No existen. Eso mismo. Existen Lo que pasa es que Raúl es muy diplomático. No, diplomático. Y quiere no. venir con media No, tinta. No, media Bueno, tinta. Ya no. pasarle un chin de polvo a la vaina. Yo y quiero, taparlo. Raúl yo, es así. yo quiero que vayamos dentro de agotando la formalidad. Agotando la Sí, formalidad. porque tú sabes que tenemos que tener. Pues vamos a cuidado, ¿no? agotarla. Hay unos No, comités de ética que han existido por larga data, como este que Sí. he mencionado, Plaza Plaza Salud, Salud, Sedimá, ah. que son centros Sedimá, centros Sí. que son muy reconocidos. Ajá. Ahora, la ética a nivel pública
¿no? de ética de comités asistenciales está un poco desatendida, se puede decir. Hay que ser honesto. Hay un rezago. Esa comisión de ética, Julio, ¿a dónde está cuando secuestran un cadáver? Que le dicen a los familiares, hasta que tú no pagues no te entrego. ¿Dónde está esa comisión de ética? Bueno, procedimentalmente, el comité de ética, si existe, primero tiene que estar formado en lo que hace y en lo que debe hacer. Entonces, el comité de ética, señalo nuevamente, no es un comité para juzgar aquellas malas prácticas. Y los comités de ética tienen un llamado muy sensible, que debe haber una persona que conoce su existencia y entonces va y busca la ayuda, busca el consejo, la recomendación o lo que sea. Tú puedes ser muy bien abogado, médico, pero si el paciente o la persona que tiene problemas no va donde ti, no pasa nada. Así pasa con los comités de ética. Y esa es la labor que hacemos nosotros aquí en este importante... Hablando de labor. Que la gente conozca los comités de ética y su función. Hablando de labor, tú has introducido, y por eso le pregunté a Mesa acaba de decirme que también, al igual que yo, desconocíamos del rol, me parece muy interesante esto, de que hay un bioeticista, que tú decías, en un hospital en Estados Unidos. Ustedes como fundación, tú como experto en el área, ¿qué tú has planteado? ¿Tú has hecho algún planteamiento de que esa figura se incorpore aquí en los centros de salud? ¿Cuál ha sido, no sé, ¿verdad? A partir de esa experiencia, qué tú has planteado? A ver. Ha habido distintas propuestas, iniciativas, sobre todo de mis maestros, ¿no? Sí. Ahí está el doctor Miguel Suazo, está la Comisión Nacional de Bioética, que es una ONG incorporada, la primera del país, con más de 30 años. No, pero explica eso entonces. Donde están los bioeticistas, Comisión Nacional de Bioética. ¿Existe en el país? Que existe, que no es el Consejo Nacional de Bioética en Salud, que el CONABIOS, que es público, ¿no? Esta es una ONG. Y aquella es una ONG. No. Entonces el CONABIOS, que es el Consejo Nacional de Bioética en Salud, se ocupa perfectamente de la investigación en salud, ensayos clínicos. ¿Y se está haciendo eso en el país? Sí. ¿Bioética? Bioética, aquí hay un historial muy amplio en bioética en el país. Muy amplio. Yo estoy yendo, Mesa. Yo no sé tú, pero yo estoy sorprendido. Un importante de maestría en el INTEC, que hubo muchos años una maestría en INTEC. Actualmente no hay maestrías. Pero hubo un programa de bioética. Así es. Pero, actualmente no hay programa de capacitación en bioética como tal. Entonces, en éticos, esa es la propuesta que hemos traído. Empezar a formar bioeticistas, personas en ética de la investigación, y lo que están ética formados, de la enfermería. ¿A dónde están funcionando los que están formados? Y los que están formados están disgregados, están en distintos ámbitos, ejerciendo su profesión como habitual. Entonces, cursaron una maestría. Quizás 2 o 3 que se dedican, los casos son menos, ¿no? Quizás 4 o 5 casos que se dedican ya con mayor dedicación de tiempo a la vida. Mira, como hoy traemos la palabra ética basado en lo sucedido en el YC, ¿a dónde estaba la ética en patología forense cuando llegaba un muerto de renombre y un muerto sin nombre, ya tenía 2 días ahí, y los familiares del muerto sin nombre veían cómo atendían el muerto de relumbrón, lo despachaban y él seguía dando gritos en patología forense esperando que le despacharan el de él? ¿Dónde está la ética ahí? No, la ética se montó en la ambulancia, ¿no? Llevando al paciente y se lanzó de inmediato. Se lanzó. Se fue corriendo de ahí. Ahí no había ética. Directamente, como decimos ética coloquialmente, que de nuevo es una apreciación que usamos, ética para decir algo que estuvo correcto o incorrecto. Pero es para traducirlo, algo concreto. Allí la ética tiene que ver con la buena práctica. La buena práctica es el trato humano con dignidad humana a todas las personas, sin importar tu color o nivel socioeconómico. Entonces la ética tiene que ser tratar dignamente al ser humano. Y eso es un derecho humano, ser tratado dignamente, aun cuando ya, digamos, hemos dejado este plano, este mundo. Aún el cadáver, hay una ética muy importante del cuidado del cadáver,
de cuidar de no tomar fotografías, por ejemplo, y exponer cuerpos así como vimos en el caso de Yeset. ¿Cuál es el trato que se le da a las personas en todas instancias? Y sobre todo, obviamente, ustedes plantean qué sentía una persona, en este caso un familiar, obviamente que veía este tipo de discriminación, si se puede decir, aún ya con cadáveres o personas que habían fallecido. Bueno, por ahí otro elemento que quiero aprovechar, Mesa, con Julio. Julio es un profesional de la conducta humana. Y hablando de ética, habría que preguntarse... Sí, pero aquí estamos hablando de conducta humana. No, yo voy ahora a un tema que va relacionado con su ejercicio profesional. Hablamos de ética, de comportamiento humano, de la moral, todo esto. Y obviamente la pregunta que nos hacemos es, si visto lo que haya ocurrido en Yeset, como tú decías al inicio, si pasando balance a raíz de la investigación, cuán ético fue o fueron los dueños de Yeset ante la situación que se presentó. Entonces yo quiero ahora aprovechar otro elemento, otro aspecto de esa tragedia. Julio, yo vivo cerca de Yeset y paso por ahí todos los días. Y tengo para decirte, como le he dicho a mi compañero Messi, a mucha gente, eso es un duelo. Todos los días yo veo personas, tú pasas en la mañana y hay personas mirando las fotos, flores, llevando flores. Tú pasas por la tarde, igual. Pasas por la noche, gente encendiendo velas, etc. Hablamos de la fase de duelo. Tú que eres un experto en la conducta humana, ¿qué opinión te merece este trauma que ha causado la tragedia en la República Dominicana, en la población dominicana, hasta el punto de que yo escuché testimonio de personas que llegaron a decir que no tuvieron ninguna pérdida de nadie directo, pero lloraban como si hubiesen perdido a alguien? ¿Qué tú nos puedes decir de esa parte y relacionado con la salud mental del pueblo dominicano? La tragedia del Yeset nos ha tocado a todos, no importando si, como has dicho, si tenemos un familiar allí cercano. Incluso hemos escuchado de personas tengo personas cercanas en Francia que no son dominicanos y escribieron. Personas en Estados Unidos. O sea, que reaccionaron. Julio, ¿tú estás bien? Incluso, te preguntaban. Incluso estudiantes que preguntaban, sí. Profesor, ¿usted no ha pasado por el Yeset? Esto quiere decir que hay una especie de un impacto emocional tan fuerte que las personas tenían dudas sobre la seguridad de conocidos. Tras solo pensar que quizás alguien pudo haber estado allí. Correcto. Estamos más allá del efecto de la muerte a una persona directa, como un padre, un hijo que no hay forma de medir, ¿no?, el impacto emocional que esto pueda tener aún en años. Eso no lo vamos a saber. Por eso abogamos como psicólogo, bioeticista e investigador que el Estado dominicano debe apoyar a esta familia de forma directa y mantenerlo más en el tiempo. ¿Cómo, Julio? ¿Cómo? Hemos escuchado de unos montos por ahí para sustento, pero ¿qué valor tiene esto para un huérfano que ya su vida se va a ver trastocada? A propósito de huérfanos, Julio, por todo. En el día de hoy enterraron a Alba Montero, una capitana que duró 46 días en cuidados intensivos y es la 6ª víctima de esa familia. Imagínate tú, una familia, murió ella, murió el esposo, murió la suegra y 3 más de la familia ha llegado. Ella dejó 3 niños huérfanos. Entonces, cuando tú ves el término ético aplicado a esta desgracia de parte de las autoridades, ¿qué tú tienes que decir como profesional de la ética? ¿Qué tú tienes que decir? Yo he escuchado de franceses, personas que no vivían aquí y dejan igualmente sus hijos. He escuchado de tantas tipos y contextos socioeconómicos distintos que estaban allí. Y realmente esto tiene que llevarnos a nosotros a cambiar. Ojalá, y ese es mi mensaje para todos, que no pase ya por alto una vez más tragedia como estas. Yo tengo la sensación que está cayendo en el olvido lo que pasó en el Yeset y no hemos tomado nota de cuáles son los aprendizajes que vamos a tomar. Está pasando el tiempo y hay una especie de olvido, que es un olvido. A veces hay que cuestionarse si ese olvido no es a propósito, para que no se hable más del asunto.
y pan y circo. Eso está siendo dirigido. Pan y porque circo, es un tema que quieren sacar. Entonces, pienso que los dominicanos debemos aprovechar este instante, este momento, para enviar un mensaje. Que como dominicanos debemos apostar a algo diferente culturalmente. Evitar estas males culturales como la improvisación. No nos gusta que nos regulen, nos gusta hacer las cosas como... hay distintas expresiones para hablar de esto, ¿no? Como la brigandina, ¿no? Todo así a lo loco, ¿no? Y vemos las calles, Mesa, cuando salimos, el desorden está ahí frente a nosotros y no hacemos nada. Cumplimiento regulatorio es un elemento cultural que deberíamos nosotros asumir en la República Dominicana. No se cumplen las regulaciones, obviamente, de infraestructura, de seguridad sanitaria, son largo, etcétera. Y esto a la larga está cobrando vidas como la que hemos visto en el caso de Jayset. Entonces, para ti hay una ausencia de decisiones responsables de cara a casos como este. Dado la magnitud del problema, no es algo que vemos todos los días, Raúl. No vemos todos los días que por qué tiene que caerse un techo si no ha habido una causa natural. ¿Por qué? Pero Raúl no soy ingeniero. Raúl te hizo un planteamiento ahorita de personas que no tienen familiares directos y son personas que se sienten afectadas. No, lloraron, gente que dio testimonio. Y que lloraron y que se sintieron mal. Como si hubiesen perdido. Entonces, una familia que perdió 6 miembros. O sea, ¿cuál es el choque? Wow. Ante unas autoridades que no tienen ética y que han manejado ese asunto como con paño tibio y tú te sientes como un huérfano o doblemente asesinado. Descríbeme ese escenario. Yo tengo una pregunta que la coloco a ustedes también. Aparte del Estado, ¿quién más está? El Estado es el principal garante de todo derecho, ¿no? Sobre todo estos derechos fundamentales, el derecho a la vida. Además del Estado, ¿quién más está? Y yo pregunto, la sociedad civil, o sea, nosotros. Yo agradezco este espacio, agradezco un espacio donde podamos hablar y comentarlo a la sociedad. ¿No debería el defensor del pueblo entrar a ese escenario? Debería el defensor del pueblo. ¿Debería? Debería la señora de la esquina. Deberíamos todos salir a marchar en República Dominicana por esta tragedia humana que ha pasado. ¿Qué estamos haciendo? Mi pregunta es, ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los medios de comunicación? Yo voy a agregar un elemento a lo que te dijo Mesa, para que veamos situaciones totalmente divergentes y escuchar tu opinión. Julio, en La Vega se desplomó el techo de una tienda, una ferretería, una tienda de electrodomésticos en La Vega. Murió una persona. Después del Jayset. No, eso fue antes. Antes del Jayset. Mucho antes del Jayset. Se desploma, muere una persona. El presidente de la República pidió inmediatamente que se investigue y se fuera a las consecuencias que no, o sea, que la ley actuara y que la consecuencia no importa, que hay que tomar medidas, ¿verdad? Y se tomaron medidas. Y se le cantó medida de coerción, sí, al dueño de ese establecimiento. Medida de coerción. Entonces, él pidió eso. Ahora bien, ocurre lo de Yesé. Recientemente hubo una audiencia. Sí, recientemente. De ese caso. Sin embargo, en Yesé, yo no he visto que Antonio La víctima 236. Muere. Según los números del Estado. Bueno, según los números. Del Estado. Pero mira el drama. El drama. Cuando yo leí la historia, señores, yo me engranojo. Esa capitana, en cuidado intensivo, Julio, lo que está diciendo a los médicos que están con ella, que dónde están mis niños, que qué pasa con mis hijas. Oye, eso, en cama, a víspera de morir. Ella lo que está preocupada por sus hijos. Y quedan 3 huérfanos. ¿Cuántos son los huérfanos de esa tragedia? 118 huérfanos dejó esa tragedia. Julio, entonces, mira lo que pasó en La Vega y la actuación de las autoridades. Y mira lo que pasó en Yesé. Sin embargo... ¿Me pueden hablar de ética? Dime. O sea, la pregunta que uno se hace... ¿Me pueden hablar de ética? Esos hijos son del Estado. Esos hijos son del Estado dominicano. Esos huérfanos. Esos huérfanos son del Estado dominicano. Así como esos cadáveres también lo podemos anotar, ¿no?, a las prácticas, no solo del Estado, sino que a las prácticas que culturalmente nosotros aceptamos. Porque ¿cuánto de nosotros va o ha ido a hacer fiesta en algún lugar que no tiene medidas de seguridad apropiadas y sabemos que no la están
cumpliendo. Así como meter el vehículo, qué sé yo, en un río, ir a la piscina, beber y poner botellas de alcohol y dice un letrero, si consume, ¿cómo es que dicen? Si consume o si consume toma, alcohol, no conduzca. Y en la misma gasolinera están los drinks. Dicen algunas personas que yo conozco que República Dominicana, extranjeros, es un país poco serio. Y está hablando de nosotros los dominicanos, que es un país poco serio, porque aquí nada se cumple. Este es el mejor lugar para vivir. Obviamente, ¿quién se quiere ir de la República Dominicana? Si lo tenemos todo. Julio, este es el único país en el mundo que tuvo un individuo fumando en una gasolinera. Dime si tú no lo has visto. Sí, claro. Un tipo fumando en una gasolinera. Sí. Fumando. Claro. Y yo un día, ¿eso es normal? No, yo una vez prenden el cigarro. El cigarro y todo. Y el fósforo. Y lo tiran. Y lo tiran ahí en una gasolinera. Como si nada. Hasta el día que pase una desgracia. Sí, así es. Entonces tú hablabas del olvido. Me gustaría que tú desarrolles esa idea. Tú hablas de un olvido. Tú hablas de... ¿Qué es lo que tú planteas, Julio? Hablando de la salud mental, de esas... No, el del olvido que él habla es como que si el caso del YC se estuviera apostando a que se olvide ese caso. Es lo que digo, que se apuesta a un olvido en la sociedad. ¿Tú puedes desarrollar más esa idea? ¿Por qué tú planteas eso, Julio? Yo planteo algo muy conocido para los psicólogos, que es este tema del malestar en la cultura. O sea, la enfermedad en sí está en la cultura. Y nosotros culturalmente hemos normalizado tanto tipo de conductas que son nefastas, desde la violencia. Este tema que estamos hablando de la violencia vial, por ejemplo. Todos vemos, uno da grima cuando uno sale a la calle, ¿no? Y viaja a su pueblo, que ve todo lo que se ve, una patana en el lado que no debe estar, ¿no? Nunca a la derecha, siempre están rebasando. Y uno ve tanto desorden. Ese comportamiento. Ese desorden. Sin embargo, uno lo ve y se olvida de ello. Hay una especie, hay olvido de todo tipo. Olvido mesa, este olvido más estratégico. No hablemos de este tema. Es el Día de las Madres. Gocemos, disfrutemos la vida. Ya hubo San Valentín, hubo ¿cuántos días festivos? La independencia, todo es pan y circo. Sin embargo, lo más elemental, se pasa Raúl, lo más elemental se pasa por alto. Y este tema de dejar sin responsables, es también parte del drama humano, que parece ser inconsciente, que la gente pasa por alto de nuevo, o le hacen pasar por alto este tipo de temas. La verdad es que ya de eso no se habla. Ustedes son de los pocos que escucho hablar del tema. Ante esa descripción que tú haces en materia de ética, ¿cuál es el futuro de República Dominicana? El futuro de Dominicana, eso es la pregunta del año. Muchas personas ven en Dominicana como un paraíso donde vivimos en crecimiento. Siempre tenemos las voces del turismo, todo es muy positivo. Y Friusa está ahí mismo al lado, ¿no? De ese gran paraíso. De eso no se puede hablar. Migración, problemas migratorios, nuestro vecino Haití, es más fácil enviarlos para allá y se acabó el problema. Y ya. Parece que la enfermedad está en los síntomas, en la sábana. No aceptamos nunca a las causas. Y la bioética, la ética, trata de unir a personas como ustedes, expertos en diversos temas, colocarlos a hablar, plantear el problema, más allá las soluciones del problema. No podemos quedarnos aquí en un espacio donde escribimos muchos problemas, luego ¿dónde están las propuestas de soluciones? La ética siempre va a ser propositiva, propositiva. Va a ver el problema, es cierto, no se va a quedar a dormir en el problema, sino va a ver la distinta perspectiva de solución. Y a eso es lo que le llamamos el método deliberativo en bioética, que es lo que Adela Cortina menciona. Digo, gracias a muchos autores, de que la ética es rentable. Claro que sí, porque la ética va muy bien con estrategia de negocios, va muy bien con hacer un país desarrollar, va muy bien con pensar en el futuro. La bioética es un puente de la ciencia con las necesidades humanas. ¿Cómo podemos hacer un mundo mejor? El futuro parece distópico en el día de hoy. Parece que las cosas van a ir de mal en peor. Y hay otros que dicen que no, que las cosas van a ir mejorando con la inteligencia artificial y la tecnología. ¿Cómo puedo hacer convivir gente que está haciéndose cada día más millonaria en República Dominicana? El quintil más rico cada día lo es más. Y el quintil más pobre
cada vez tenemos también mucho más pobres, o sea, y mucha más distancia social, mayor inequidad. Dos polos opuestos. Y vemos esos polos opuestos en la tragedia del Jet-Set. Mira, quiero ya en este último tramo que nos vamos, Julio, pero no quiero pasar por alto el hecho de que tú presides una fundación que se llama Éticos. Antes de llegar a ese tramo, Raúl, sí, dime. A propósito de ética, Julio, yo escucho al presidente decir, vamos a dominicanizar la mano de obra, pero por otro lado, escucho a la vicepresidenta decir, tenemos que legalizar la mano de obra haitiana. Lo dice con nombre y apellido. ¿Dónde está la ética en esas dos posiciones? ¿Dónde está la ética? Porque yo no alcanzo llegar a pensar hasta ahí. Tú como profesional de la ética, ¿dónde está ahí la ética? Bueno, el discurso acá entre dos figuras eminentes, quizás las figuras más importantes del país en términos políticos, justamente vemos mensajes distintos. Mensajes que contrapuestos y que de la ética habría que ver cuáles han sido las medidas o los argumentos que ellos han tomado para decidir esto. Es muy importante consultar desde el punto de vista de la bioética, la ética en general política, también llama a sociedades deliberativas, donde las personas tienen la posibilidad de manifestar sus deseos. Porque puede ser que una persona esté a favor o esté en contra de alguna de estas posturas, pero lo importante será más que todo, solo las posiciones o las opiniones no son del todo válidas por sí solas, sino que tienen que tener como referente ético nuestra Constitución de la República, como referente ético la Carta de los Derechos Humanos y todo lo que suscribimos, para estar República Dominicana acorde a lo que se espera con una nación, un Estado-nación moderno que respeta sin desmedro, ¿no?, de su soberanía y de todo lo demás, que respeta derechos humanos básicos. Bien, entonces, a propósito de todo esto, como decíamos ya para el último tramo de esta participación interesante del doctor Julio Canario, quiero aprovechar aquí con mi compañero José Manuel el hecho de que, como hemos dicho, tú presides una fundación, Éticos. ¿Qué hacen ustedes, además de lo que tú has planteado? Tengo entendido que tienen una academia que se llama Éticos Academy, hacen unos trabajos a nivel comunitario, el concepto de salud global, esos temas que tú manejas como preside esa fundación, para que tú ilustres a los amigos, a las amigas que siguen este podcast. ¿Qué es Ético como fundación? ¿Qué hace Éticos? No, Éticos es educación, es formación a todo aquel que desea avanzar en una carrera científica en investigación ética. ¿Pero por qué tú haces ese énfasis en investigación ética? En ¿Por qué investigación tú le pones ese apellido? ¿Por qué tú le pones ese apellido? Investigación ética es el concepto, la idea que Éticos ha venido desarrollando con los años de experiencia, donde no es enseñar análisis de datos o cómo plantear un problema de investigación simplemente, sino cómo hacerlo de forma responsable. O el comportamiento. Y el comportamiento, ambas cosas. Cómo hacerlo de forma responsable. Va desde elegir un tema de investigación, que lo enseñamos en la academia, o sea, en las universidades. Uh-huh. Sin embargo, al final la gente se gradúa con una tesis y la deja por ahí y ya. A ver, ¿qué hace? Como un cumplimiento más. La pregunta que hacemos en Éticos, ¿tú sabías que con eso que estás haciendo para graduarte de psicólogo, abogado, de enfermero, puedes hacer un aporte social importante? Siempre y cuando tú lo hayas concebido con una mentalidad que va realmente a desarrollar no solo egoísticamente tu habilidad como profesional, sino una contribución social al medio al cual tú vives. O sea, que esas son disyuntivas que ustedes se plantean. Entonces, ¿qué es Ético Academy entonces? Entonces, en Ético Academy formamos en la academia a jóvenes y a no tan jóvenes, a un público general, en habilidades éticas, habilidades técnicas, científicas. Sin embargo, siempre nos vamos a enfocar en el aspecto ético de la formación, hacia la actitud, hacia el trabajo, obviamente entrar al mundo laboral,
con una visión ética que es la que más vemos ausente en el día de hoy. Algo que él me compartió, Pelón Mesa, algo que me compartió Julio para nuestro director técnico, que lo va a pasar ahora, que es lo de una certificación, acreditación. Pelón Mesa, escúchame, para que tú vayas a tu idea ahora. Eso que le vamos a pedir a nuestro director que lo comparta ahora en este momento. ¿A qué se refiere esa campaña que ustedes están haciendo? ¿Por qué dan ese paso como éticos? Estamos promoviendo una certificación avanzada en ética, en psicología, clínica y de la salud. ¿Y qué representa eso para la sociedad? Representa un paso, al menos nunca hemos visto anteriormente en Dominicana, una certificación avanzada en ética para psicólogos. Y eso quiere decir, todas las personas, además de psicólogos, que tengan algún compromiso hacia la salud mental, están invitados a tomar el curso. El ejemplo, Yeset, ¿se fue la ética o se quedó dentro? Hay un tema de salud mental que somos incapaces, psicólogo a psicólogo, de poder llenar el vacío, el hueco que está allí. Hoy más que nunca necesitamos, señores, alfabetizarnos en salud mental. ¿Y cómo hacerlo? Es un compromiso ético. Raúl, primeros auxilios psicológicos. ¿Has tomado algún curso? Mesa, primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer ante una crisis? Todos buscamos el RCP, ¿no? Resucitación. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo resucitar por ejemplo, una crisis de trauma mental? Una crisis de ansiedad, por ejemplo. Esto. Yo he tenido estudiantes que me han dicho, profesor, mire, y me han confesado situaciones, no sé la experiencia que tú hayas tenido, Mesa, pero en mi caso yo me he sorprendido. Hubo hasta una chica que me escribió y me dijo, mire, maestro, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle esto, pero yo estoy sometida a un proceso porque estoy en depresión y yo quedé mal con la tarea. Es decir, es un drama que uno vive, Mesa. Es un drama. Es un drama. Y yo tengo otro estudiante que me dijo que él presenta episodios de crisis de ansiedad, que él se tiene que trancar en una habitación en la casa. Imagínate todo lo que implica eso en la casa. Pero mientras lo estén comunicando, es señal de vida. Porque malo es que no lo comuniquen. Es señal de vida. Es muy positivo. Evidentemente que aquí tenemos como un vacío ético en la República Dominicana, por lo que usted acaba de plantear. Entonces, usted como profesional de esa área, ¿qué usted le recomendaría no solamente a las autoridades, sino al pueblo en sentido general? Bueno, los roles aquí son muy distintos. La autoridad, por ejemplo, al ciudadano a pie. Al Estado le corresponde asumir un rol de realmente velar por las cuestiones éticas que se dan alrededor de la vida. La bioética es ética de la vida, de todo lo que significa estar vivo, incluyendo el medio ambiente. El cuidado al medio ambiente es un aspecto muy importante. El cuidado a la salud alimentaria, lo que comemos, ¿no? Todo lo que tiene un impacto sobre la vida. Así que debería existir esta comisión o Consejo Nacional de Bioética. Proponemos que sea ampliada su visión, que por años se ha quedado haciendo una labor encomiable, muy importante, pero muy exclusiva en investigación científica o ensayos clínicos. Necesitamos una real consejo o nueva comisión en bioética a nivel nacional, que responda a crisis humanas como la que hemos tenido en el Yeset, que pudo un Consejo Nacional de Bioética sentarse a analizar también el caso y dar algún veredicto, apoyar, ¿no?, la toma de decisión pública, porque los presidentes, vicepresidentes, distintas instancias del gobierno necesitan sus asesores bioéticos. Esto no es algo que nos estamos inventando hoy, Raúl, Mesa. Esto no está inventado. Esto existe en Latinoamérica, existe en Estados Unidos, existen en Europa. Comisiones nacionales de bioética que tienen apoyo gubernamental para dirigir los asuntos públicos en estos temas. La gran pregunta es por qué en República Dominicana no existe una comisión tal cuando sí han habido propuestas para que existan. ¿Por qué no se ha apoyado la bioética? Cosa de que la UAS, la Universidad Estatal, tenga un programa de bioética. No solo a nivel de maestría, a nivel doctoral, ¿por qué no? Doctor, en este caso del YC debió entrar ética gubernamental. Definitivamente. No hay manera de sacar la bioética, la ética gubernamental, la pública, la privada, todas debieron entrar. ¿Tú has visto una posición de Milagro Ortigoz? Nada. ¿Tú la has visto?
es que no ha habido ningún cuestionamiento de la acción del Ministerio Público. Por eso le dijimos a Julio lo que tú y yo hemos hablado en mesa redonda y lo reiteramos con toda responsabilidad. ¿Por qué mencionamos el caso de La Vega? En el caso de La Vega, tenemos una situación ante el país donde el presidente de la República pidió medidas drásticas que se investigara. Hubo medidas de coerción, como dice Mesa, y recientemente una audiencia dando seguimiento a ese caso. Sin embargo, está la hora que Antonio Espaillá no ha sido investigado. En cambio, los familiares afectados lo llaman para interrogarlo. Sí, eso no es una contradicción. Y al dueño del local no. ¿Qué usted dice de eso? Entonces, no, tú preguntabas de Milagros. ¿Por qué Milagros no opina acerca de una situación como esta? El defensor del pueblo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el defensor del pueblo? ¿Está defendiendo al diablo? Entonces Julio dice, y los medios de comunicación que han hecho una censura, a una autocensura, no hablan nada de eso. Nada. Es decir, estamos en una sociedad, Julio, como tú la describes hace un tiempo, realmente que llama de la atención. Te voy a decir algo, me ha gustado el planteamiento primero de ese rol de un profesional de la bioética que debe ser una especie como de asesor. No conocía ese caso. Lo último que tú señalas de que en el país se ha limitado la bioética solamente en el ámbito de la investigación científica y tú planteas que debe desbordar ese ámbito, debe ir más allá. O sea, son dos planteamientos sumamente interesantes. Hablaste de Ético Academy, pero me gustaría que tú dijeras qué programas, aparte de esto, que piensan que están haciendo ustedes como fundación, para que la gente sepa. Muy bien. Por ejemplo, si hay alguien aquí ahora mismo interesado, mira, tenemos, por ejemplo, te voy a citar un caso que lo he hablado mucho con Mesa. Tenemos personas que nos siguen desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, Venezuela, que nos escriben en sus comentarios, desde Nicaragua, Mesa, que tú le he dicho, México, sí. De Estados Unidos, Chile, es decir, desde Madrid. Entonces puede haber alguien que se interese en la oferta de Éticos Academy. ¿Qué tipo de programa ustedes piensan o están desarrollando para la gente que se pueda interesar? Desde ética de las profesiones, sí. ¿no? En enfermería, en medicina, en psicología y en el periodismo, y vamos a seguir ampliando, ¿no? Lo que son seminarios web o webinarios, como dicen hoy, sí, talleres, cursos que a veces son cursos cortos, en línea o presenciales. Hay toda una oferta muy viva y que estamos desarrollando como ¿Y serán iniciativa en Éticos Academy. ¿Serán en línea? Línea, cursos es decir, que, por ejemplo, Mesa, también. Por ejemplo, para que quede la idea, si un amigo, una amiga de este podcast se interesa, ¿dónde puede acudir en internet? ¿A dónde ¿Cómo va? ponerse en contacto con ustedes? Éticos con K. Con K, éticos. .org. Y además, Raúl, algo muy importante que no debe pasar por alto. Y es a las dueños de empresas, dueños de organizaciones sobre todo. Sí. Hay algo que se llama ética organizacional o ética institucionalizada. Es muy importante que las personas aprendan porque como individuo. Es lo más importante que hay, ese aprendizaje que los profesionales podemos tener. Ahora, más allá, aquellos que dirigen equipos o grupos deben, y lo saben, deben integrar la ética como un eje de capacitación calidad. Y ahí Éticos Academy también está a la disposición de apoyar empresas, instituciones, para hacer realmente un trabajo más efectivo y que la ética no sea simplemente un enunciado de un valor que hay en la empresa, pero no hay metodología sobre cómo aplicar esa ética. Cómo seguir esa ética. Y cómo evaluarla. Julio, si tú tuvieras que hacer una evaluación del 1 al 10 en materia de ética de estas autoridades como maestro, ¿cuánto tú le darías? Del 1 al 10. Del 1 al 10. De esta autoridad es muy, digámoslo así, la ética no hace una valoración de ese tipo del 1 al 10. O sea, tú no tienes una vara, no, un checklist. Hay mucha discusión ética sobre los checklists y si se deben aplicar. Si uno es ético cumpliendo 1, 2, 3, 5, 10 pasos, ok. Más bien la invitación sería que deliberemos sobre algo específico que las autoridades están haciendo. ¿Y cuál es el accionar? Ahora, para no evitar tu pregunta al 100%, te puedo decir que en República Dominicana, todos, incluyendo los ciudadanos, merecemos menos de un 4. Si es del menos de un 4. Como sociedad dominicana. Como sociedad dominicana estamos quemados en la cuestión de ética. ¿Por qué?
Y ustedes dirán, Julio, ¿por qué cuál es tu postura en relación a eso? Bueno, porque la ética es acerca de reflexionar sobre nuestros actos. Sí. Y lo menos que hacemos en nuestro contexto local es reflexionar sobre nuestros actos. Lo que hacemos es reflexionamos quizás a millón y el inmediatismo nos consume en el día a día. Bueno. ¿No? Y pensamos que en Italia dijeron en la pandemia que esos bioticistas estaban de más, porque había que salvar vidas. Eso era lo importante. Julio, No como siempre, Raúl, Bueno. Tremendo episodio, ¿verdad? Bueno, señores, aquí la gente va a aprender mucho. Así es. Como aprendimos tú y yo hoy, Claro. con la participación muy interesante del doctor Julio Canario. Y ya para concluir contigo este episodio, un mensaje final para la sociedad dominicana, visto que tú eres una persona, número uno, tú tuviste la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, tienes vínculos, por ejemplo, en el viejo continente, tienes familia en Francia. Es decir, que tiene una visión que te ha permitido conocer más allá de estos linderos. ¿Cuál mensaje tú darías finalmente, Julio, ya el profesional, el presidente de Éticos, a la sociedad dominicana y también a la región acerca de todo esto que estamos hablando hoy en este episodio? ¿Cuál sería tu mensaje final? Mi mensaje final es abrazar la ética, no tenerle más miedo. Por mucho tiempo hemos visto No tiene espina la palabra ética como una mala palabra. Sí, como no tiene espina. Solo para decir que alguien no es ético. Es muy difícil decir yo soy muy ético. No, Sí. no es tan fácil, ¿no? Entonces, no tiene espina la ética. La ética es una invitación. No se obliga a la ética. A nadie se puede obligar. Ni siquiera a los hijos. Ni a las parejas. Sí. No se puede. Invitar que te digan la verdad. Tú hablas de Obligar. reflexión. Tú hablas de reflexión. No, es una invitación, Sí. ¿no? A que abracemos una forma distinta de actuar. Y es un actuar basado en la toma de decisiones, en un proceso reflexivo, que parece griego, parece que viene de otro lado, Sí. que no es de este ámbito local, que todo es fuego, tiene aplicación. candela, Tiene aplicación. pero que tiene muchas ventajas cuando la abrazamos. Bueno, Bien. interesante. Bueno, Mesa, ha sido todo, señores. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Dios por contar con la participación brillante del doctor Julio Canario, hablando de un tema que, Julio, tú eres que lo ha traído a colación porque pocos están hablando de la ética en la República Dominicana. Y miren cómo todo esto tiene que ver con el entramado social. Vamos a darle también gracias, José Manuel, a los que nos siguen, a las personas que siguen esta propuesta de comunicación diferente. Hemos tenido un incremento inusitado de nuevos suscriptores. Vamos a agradecerle sobremanera, José Manuel, en nombre tuyo y en nombre propio, a esas expresiones de mucha gente, Julio, de diferentes países en América Latina, que han tomado la decisión de suscribirse, José Manuel, a esta propuesta de Mesa Redonda RD. Muchas gracias a los amigos de Venezuela, de Chile, de Perú, de Argentina, de Nicaragua, No deje de México. México, que se ha expresado, Estados Unidos también, en España. Así En es. España, Julio, te vas a sorprender la cantidad. Te invito a que veas el episodio del pasado martes 20 de mayo, que ya va casi por 900 y tantos comentarios. Señores, estamos más que agradecidos. Hemos tenido una semana, Mesa, un salto cuántico, una semana extraordinaria que nos motiva a continuar este proyecto de hacer una comunicación diferente. Así que gracias a nuestro invitado hoy, a Julio Canario. Ya ustedes han visto, van a disfrutar este episodio y estoy consciente de que será así y convencido junto a mi compañero José Manuel Mesa. Señores, continúen con nosotros en otra oportunidad aquí en su podcast Mesa Redonda RD, aquí en la República Dominicana.